Hola, ¿qué tal Aquí amigos? está. Muy buenas tardes. Vamos a platicar el día de hoy de un tema que nos ha preguntado mucho nuestras mamitas acerca de la alimentación complementaria y para eso, para que nos saque de todas nuestras dudas, nos acompaña la doctora Marta. Ella es nutrióloga pediatra, se las voy a presentar como cada viernes, lo hacemos con nuestros especialistas. Ella es nutrióloga clínica pediátrica, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, formada en la Universidad Iberoamericana en Puebla y en el programa del internado rotatorio en nutrición clínica del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Ha impartido diversas ponencias, así como conferencias en relación a la nutrición infantil y clínica. Actualmente está enfocada en la atención materno-infantil, la investigación y la educación en nutrición. Muchas gracias por acompañarnos, Marta. Gracias a ti por la invitación, porque la verdad es que está padrísimo porque nos da cada vez más oportunidades de hablar de estos temas tan importantes y que las mamás buscan muchísimo. Así que por eso me parece excelente que pues que me inviten a este tipo de pláticas y sobre todo centros como el de ustedes. Cuéntanos también un poquito para mi audiencia de Instagram, centros como ustedes que se dedican justo a la estimulación y desarrollo de los niños. Claro, nosotros estamos completamente abocados a que los niños se desarrollen de una manera integral, por eso, a pesar de que somos un centro de estimulación y que se pensaría que solo nos dedicamos a que puedan aprender a caminar o a gatear, estamos completamente dedicados a todo el desarrollo integral y eso incluye la alimentación. Sabemos que la nutrición en la primera etapa es básica para que el desarrollo se dé de manera adecuada. Por eso decidimos hacer esta invitación para que nos expliques un poquito más a fondo qué es la alimentación complementaria. Hay tantos mitos alrededor de ella que para las mamás es Muchísimo. súper importante que se desarrollen. Yo creo que las mamás tienen una expectativa basada a lo mejor en las películas o las cosas que ven, que no siempre es lo más adecuado. Entonces, vamos a empezar Sí. justo con eso. ¿Qué es la alimentación complementaria, Doc? La alimentación complementaria, pues es como tal el inicio, la introducción de sólidos en la alimentación de los bebés. Como sabemos, pues lo ideal es que los bebés pues se alimenten de leche materna en los primeros 6 meses de vida o fórmula en el caso de aquellos bebés que por alguna razón no se pueden alimentar con leche materna. Y la alimentación complementaria es esta introducción por primera vez de los alimentos distintos a la leche materna, estos alimentos sólidos. Y sí, como dices, hay muchísimos mitos alrededor y muchas veces, pues las mamis se dejan llevar por mucha de la información que hay en internet, que a veces no sabemos bien de dónde sale, o por prácticas pues ya como muy antiguas, ¿no? De que mi abuelita hacía esto y es como, sí, pero tu abuelita lo hizo hace cuántos años. Claro, piensan que porque lo hacían las abuelitas funciona y ya no tiene Exacto. el mismo impacto, ¿sí? ¿Cuándo debe empezar? O sea, ¿hay un parámetro, hay un estándar? ¿Qué debo de observar en mi bebé para decir, ok, está listo para iniciar? Sí, sí hay un estándar. De hecho, me encanta esta pregunta porque hay mucha información, eh, pues mucha información confusa al respecto en Internet, en redes sociales. Lo ideal en niños alimentados al seno materno de manera exclusiva es que se empiece a los 6 meses, ¿sí? No antes, porque la leche materna de manera exclusiva por 6 meses se ha documentado que tiene muchísimos beneficios y nunca después de los 6 meses y medio. La Organización Mundial de la Salud, así como otras instituciones de salud, justo recomiendan el inicio de la alimentación complementaria únicamente con este factor, la edad, ¿sí? Que tenga 6 meses. En el caso de los niños que son alimentados con lactancia mixta, es decir, que tienen leche materna, pero también se alimentan de fórmula, o que se alimentan 100% de fórmula, pues se puede iniciar a partir de las 17 semanas de vida, que es cuando los bebés tienen 4 meses, porque ya tienen la madurez gastrointestinal, neurológica, inmunológica, a nivel renal, para poder iniciar con estos alimentos complementarios. Todos los bebés a partir de los 4 meses ya tienen esta capacidad de poder procesar y digerir alimentos distintos a la leche materna. Sin embargo, como se ha documentado
que hay muchos beneficios de mantener la lactancia materna exclusiva por 6 meses en los niños que son alimentados exclusivamente al seno materno. Por eso se recomienda esperarnos hasta los 6 meses. Además de que la leche cubre el 100% de las necesidades del bebé hasta los 6 meses, entonces no hay necesidad real de introducirlos antes. Pero sí quiero hacer como este hincapié en que el único factor que se debe considerar es la edad, ¿sí? La edad del niño, en el caso de los niños que tienen antecedente de prematurez, es otra historia porque es en relación a la edad corregida. Las mamis de niños prematuros están súper familiarizadas con este concepto de edad corregida, y bueno, es basándonos en la edad corregida, pero eso es lo único que se menciona, edad, ¿sí? Hay allá afuera, hay en internet mucha información que habla de ciertos requisitos para iniciar la alimentación complementaria, y que estos, la verdad es que son requisitos para algunos estilos de alimentación, más no son requisitos para empezar. La alimentación complementaria jamás se debe empezar después de los 6 meses y medio. ¿Por qué? Porque la leche, ya sea materna o fórmula, por el volumen, por la cantidad de mililitros que el bebé se toma a esa edad, eh, ya no es suficiente para cubrir sus requerimientos, no porque la leche deje de ser maravillosa, la leche materna sobre todo, es más que nada porque el bebé ya está más grande y ya requiere más calorías, y entonces empieza a haber una brecha de energía que debe ser cubierta por los alimentos, ¿sí? Y por eso es que se debe de empezar a los 6 meses, o bueno, a partir de los 4, en el caso de los bebés que también toman fórmula, pero nunca después de los 6 meses y medio, independientemente si el bebé ya se sienta, que eso es uno de los requisitos que hay por ahí en internet, independientemente si ya se sienta, si ya tiene dientes, o sea, eso es algo totalmente independiente. Ningún bebé debería de pasar más allá de los 6 meses y medio sin haber comenzado a consumir alimentos complementarios, ¿sí? Okay. Y esto para muchas mamás va a ser así como, wow, no, espérate, a mí me dijeron que para iniciar con este tipo de alimentación, específicamente hablando, por ejemplo, del baby led weaning, que el requisito es que se tiene que ya sentar. Sí, para iniciar con baby led weaning, sí, es un requisito porque nos habla del desarrollo muscular, que es algo que tú nos puedes explicar mucho mejor. El desarrollo muscular del tórax, justo, pues el hecho de que el bebé ya se siente por sí solo o no, nos habla de ese desarrollo muscular del tórax. Y esos músculos son los mismos que van a ayudar al bebé a expulsar el alimento en el caso de que haya algún accidente de atragantamiento. De todos los seres humanos estamos en riesgo de atragantamiento, todos los bebés, independientemente de la textura, están en riesgo de atragantamiento. Pero en el caso del baby led weaning, que el bebé está comiendo en trozos, en bastoncitos y que requiere otras habilidades, sí es un requisito, pero no es un requisito para iniciar la alimentación complementaria. ¿Sí? Si tu bebé no se sienta por sí solo todavía a los 6 meses, entonces hay que iniciar sí o sí con otra textura, quizás una textura distinta, más, pues distinta, no quiero decir más fácil, porque la realidad es que cualquiera de los dos son adecuados, pero una textura quizás más segura para el desarrollo muscular del tórax en ese momento del bebé, pero tiene que empezar sí o sí, ¿sí? No es un requisito que ya se siente para empezar, sí lo es para ese estilo en particular de alimentación complementaria, que es el baby led weaning, pero no para empezar. La realidad es que los bebés tienen todo el derecho de sentarse hasta los 9 meses con 29 días y que siga siendo dentro de su periodo normal. Entonces, imagínate que te esperas a que el bebé se siente por sí solo y tu bebé, siendo un bebé normal, que con desarrollo normal, se sienta hasta los 9 meses. O sea, lo vas a tener 3 meses sin poder cubrir su requerimiento energético porque no inicias porque se tiene que sentar. Esto no es así. Si tu bebé se sienta por sí solo a los 6 meses, pues qué padre, igual y puedes experimentar con estos otros tipos, pero si no, tienes que empezar con el método que puedas, pero ya se tiene que empezar. Ok, justo lo que nosotros les decimos acá en Kibo es, si vas a iniciar con Baby Led Weaning, tienes que esperar a que, digamos, nosotros le llamamos que la maduración llegue hasta la pancita
para que entonces el proceso o esta técnica te funcione, pero invariablemente si eliges esta, vas a tener algunas ventajas sobre las otras. Y hablando un poco de estos métodos, quisiera que nos platicaras, Doc, ¿cuáles otras hay? O sea, antes decías solo papilla y de ahí iban como evolucionando de manera como muy natural. Y ahora ya no, ¿no? Ahora hay papás que inician con baby led weaning, hay papás que inician con bliss, hay papás que solo hacen papilla. ¿Cómo sé que mi bebé, cuál es el que debo elegir? ¿De qué depende? ¿Cuáles hay? Si nos pudieras ayudar con eso. Pues mira, los más populares lo que hay es justo empezar con papillas. Uh-huh. Hay que aclarar que el hecho de empezar con papillas no quiere decir, y no debería ser tampoco, que el bebé va a tener papillas ya por, no sé, por un largo tiempo hasta que cumpla un año. Eso no es adecuado. De hecho, la recomendación es que aún iniciando con papillas, progreses rápidamente esta textura porque el bebé va adquiriendo habilidades orofaringias Uh-huh. conforme aumenta la edad y las adquiere muy rápido. A los 7 meses ya le puedes dar, por ejemplo, y ya le debes de dar machacados, ya no papilla. Ok. A los 8 meses ya picados finos, ya ni siquiera machacados, y así progresarlo poco a poco, incluso si no tiene dientes, que eso es como una confusión muy grande y por eso es que a las papillas se les hizo tan mala fama, de que, ay, es que las papillas sí provocan ciertos retrasos y no estimula al bebé. Sí, cuando se hacía este método de manera inadecuada, si se hace inadecuadamente, en el que no progresas la textura porque el bebé no tiene dientes, lo cual pues para la alimentación complementaria no es necesario, con sus propios movimientos pueden procesar el alimento. Entonces, por supuesto que si dejas al bebé solo con papillas hasta el año o incluso hasta los 2 años, por supuesto que va a haber ciertas consecuencias en cuanto a la alimentación, pero si se va progresando poco a poco, entonces perfectamente puede tener un desarrollo normal y el hecho de ir progresando estas texturas va obligando al bebé a hacer cada vez movimientos distintos. Lo va obligando a practicar y a desarrollar esas habilidades orofaringias nuevas que va adquiriendo. Eso es con el método de papillas. Ahora, también existe el método Baby Led Weaning, que es no darle papillas al bebé y dejarlo que se alimente por sí solo, que por cierto es algo que también se puede hacer con las papillas, que se alimente por sí solo y los alimentos se dan enteros en forma de bastón, sin nunca darle papillas. Y el Okay. último es el bliss, que es, digamos, una combinación de estos ambos métodos, dándole algunos alimentos en bastón, alimentos que son suaves en forma de bastón, y los alimentos que son difíciles de poder comer en esta forma se dan en papilla para poder cubrir sus requerimientos de proteína, de energía, etcétera. ¿Por qué? Porque en el baby led weaning, que no se dan papillas, que solo son trozos, la realidad es que hay muchos alimentos que son súper necesarios en la dieta de los bebés, que son muy difíciles. Por ejemplo, la carne. La carne es La súper carne. rica en hierro, en zinc, en proteínas. Los bebés necesitan hierro y zinc y proteínas. Pero es un alimento que si le das la tirita de carne asada a tu bebé, pues probablemente la va a chupar, pero no va a alcanzar a comer mucho. Entonces, pues esto podría provocar algunas deficiencias y por ello es que surgió este nuevo método que es el bliss, que es darle los alimentos que se pueden aplastar y procesar fácilmente enteros en forma de bastón y los otros que son más difíciles pero que el bebé necesita darlos en forma de papilla. La realidad es que se puede escoger cualquiera de los tres. Con el Baby Led Winning y Bliss hay que tener este requisito en particular de que el bebé ya se siente por sí solo. Ojo, no que tú lo pongas en posición sentado y se mantenga. No, el bebé ya se incorpora y se siente por sí solo porque nos habla de esa madurez muscular. Este, pero aquí la verdad es que va a depender, además de este requisito, de cada familia, ¿sí? Hay papás que les da mucho miedo empezar con trozos y es Uh-huh. válido. Y entonces si quieren empezar con papillas está bien, teniendo en cuenta que hay que ir progresando estas papillas,
para fomentar que pues el bebé practique estos y desarrolle estos movimientos orofaringeos que necesita para poder tener eventualmente una masticación y un movimiento orofaringeo adecuado que, eh, que disminuya el riesgo, por ejemplo, de algunas dificultades de alimentación después, que no puedan masticar ciertos alimentos o que les sea difícil, y que se casen solamente con cierta textura. Entonces, estos son como los métodos populares y pues va a depender, cada familia puede escoger cualquiera. Yo les recomendaría que siempre se acerquen con un especialista para poder valorar con cuál empiezas. Y no pasa nada si no puedes empezar con Baby Led Weaning, que ahorita está como muy de moda y hay como esta creencia de que es mejor. La realidad es que cada método tiene sus pros, tiene sus contras, la mayoría tienen muchos pros, pero la realidad es que independientemente del método con el que empieces, ya sea papillas, ya sea Baby Led Weaning o Bliss, lo importante es que permitas que haya una alimentación perceptiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que el bebé pueda tocar su comida, que pueda alimentarse por sí solo, que es uno de los pros que el Baby Led Weaning pone así como su bandera, ¿no? El bebé autorregula y el bebé se estimula. Eso también lo puedes lograr con papillas o con la textura que sea, que el bebé toque su comida, que el bebé autorregule lo que come, todo eso lo puedes lograr con cualquier textura. Entonces, eso es lo más importante, más allá de la textura, no va a ser superior uno sobre otro si es que con cualquiera practicas la alimentación perceptiva, que es dejar al bebé autorregularse, dejar al bebé interactuar con sus alimentos y pues alimentarse por sí solo. Ok. En este caso, no juzgaríamos a nadie si elige uno sobre otro. Nosotros recomendamos Baby Led Weaning por esta parte de la estimulación óculo-manual que se hace un poco más, que se hizo como un boom, ¿no? En estos últimos años. Por eso nosotros recomendamos mucho más ese, pero también siempre le decimos, tu pediatra y tu especialista te debe dar la indicación de cómo llevar el método para que lo puedas hacer bien y aproveches las ventajas. Si tú quieres improvisar un poco y quieres hacer cosas que a lo mejor no son las adecuadas en cualquier método, pues puedes correr riesgos, ¿no? Ya sea papillas, ya sea Bliss, ya sea Baby Led Weaning. Por eso siempre sugerimos, visiten al especialista y que les ayude. Al final para eso está el especialista, para irles ayudando. Exacto. Justo en el proceso. Además que el Baby Led Weaning, claro que por esto, esta estimulación y coordinación tiene esas ventajas, pero ¿qué haces con un bebé que todavía no se siente por sí solo? No puedes retrasar el inicio de la alimentación complementaria. Okay. Simplemente, pues ya cuando esté listo, ya pasan a esa textura. Además, aún con el método de papillas, hay muchos alimentos que se pueden dar un poco más enteros porque son alimentos que pueden aplastar. ¿Qué sucede? A los 6 meses, el bebé tiene la capacidad orofaringea de aplastar el alimento entre la lengua y el paladar en un movimiento, digamos, así. ¿Sale? Este es el paladar, esta es la lengua y pueden aplastar hacia arriba y jalar. Esto es algo que pueden hacer con la papilla, pero también con algunos alimentos que son naturalmente muy suaves. Por ejemplo, el mango, el plátano, el aguacate o el pescado blanco ya cuando está cocinado. Es muy fácil y entonces esos son alimentos que puedes dar en formas, digamos, más enteras para poder estimular esta coordinación óculo-manual y que de todas maneras son una textura adecuada para bebés que todavía no se sientan por sí solos. Ok. Eso es justo lo que buscábamos, ¿no? Que pudiéramos darle a nuestros papás otras ideas de cómo hacer para que incorporen esta alimentación complementaria y no se queden como no, pues voy a esperar a que se siente y entonces ya voy haciendo las cosas poco a poco. Con esto nos estás ayudando bastante. Justo hablando como de esta parte que creo que ahí sí México falla un poco en esta idea de ¿qué tanto le tengo que dar de comer a mi bebé? O sea, ¿cuál es la porción correcta? Porque en el imaginario está que si yo le sirvo un plato enorme, así, sí, hay que se lo tiene que comer completo y hasta que no se levanta, hasta que no se lo acaba, no se va a poder levantar. ¿Qué onda con las porciones? O sea, tendrían que ser proporcionales, evidentemente, al tamaño del bebé. ¿Cómo sé que le estoy dando la porción correcta? Esta es la pregunta del millón.
¿cuánto le doy? Dime así los gramos exactos. Sí. No existe. Cada bebé es diferente. Eh, y no hay una cantidad adecuada, no hay una cantidad para cada niño o una cantidad que se diga, para todos los niños de 6 meses le toca media taza de... No, eso no Ok. existe. ¿Cómo vas a saber que tu bebé está comiendo suficiente si está creciendo bien? ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque el apetito es variable, el requerimiento también es variable. Hay personas niños que su requerimiento energético es más elevado, ¿no? Para poder crecer requieren más calorías que otros niños. Te lo ejemplifico así. Por ejemplo, un bebé de 6 meses de edad, habrá bebés o en promedio se puede decir que los bebés requieren más o menos unas 500 calorías, pero va a haber bebés que requieran 400 y que esas 400 le sean suficientes para crecer bien. Y va a haber bebés que requieren 700, ¿no? Y que son bebés que muestran más apetito. Ok. ¿De qué va a depender? De la genética de cada uno, del metabolismo de cada uno, y o sea, un mismo bebé puede tener requerimientos distintos a lo largo de diferentes días, ¿sí? Porque está comprobado que los bebés no crecen en promedio un chiquirrino, un poquitito todos los días. No, eso no sucede. Puede suceder que pase 7 días sin crecer nada y de repente el octavo día crece medio centímetro. Entonces ese día, por supuesto, o días previos a eso, va a tener más apetito y después va a tener menos apetito y es algo totalmente normal, Ok. ¿sí? Totalmente normal. Yo generalmente les digo a las mamás como recomendación culinaria de cuánto le voy a preparar, ¿no? Porque a veces que, ok, pues lo que él quiera, pero pues cuánto le preparo. Bueno, se pueden hacer algunas recomendaciones de realistas, ¿no? De prepárale tanto, sírvele tanto, nada más un par de bastoncitos de cada cosa o un par de cucharadas de cada grupo, pero tu bebé te va a ir guiando, el bebé siempre nos va a ir guiando y va a haber veces que el bebé, pues tú veas, ¿no? Que te está aceptando el alimento y que te pide más, y entonces dale más, no pasa nada. También va a haber veces o va a haber bebés que con poca cantidad ya van a estar satisfechos y van a empezar a rechazar el alimento, la cuchara, van a voltear la cara, y también hay que respetar esos signos de hambre y saciedad siempre, Ok. siempre. Así como confiamos en cuánta leche materna o cuánta fórmula nos pide nuestro bebé, porque no es como que le dices, ay, ya párale, ya te pasaron tus 10 minutos, Claro. ya no puedes tomar más leche. Eso no sucede. Digo, sé que hay quienes todavía lo recomiendan, tristemente, pero no, No ya se es lo sabe que la ideal. leche materna es a libre demanda, la alimentación con fórmula también tendría que ser a libre demanda, y muchas mamás lo hacen a libre demanda. El bebé no se termina la fórmula y pues ya, o sea, no, pues La la desechas. guardan, la desechan. Y también hay mamás que el bebé se termina la fórmula súper rápido y sigue teniendo hambre y ¿qué hacen? Le preparan más. Así como confiamos en la cantidad de leche que nuestro bebé nos pide, así también hay que confiar en la cantidad de comida que el bebé acepta, ¿sí? Nuestra tarea como papás es determinar qué le doy, Ok. cuándo se lo doy, o sea, a qué hora se lo doy y dónde se lo doy, ¿sí? Y del bebé es tarea, es cosa del bebé, ya no es cosa de nosotros adultos, ahí ya no nos toca meternos, es decidir si come o no, porque puede decidir no comer, si Sí. come o no, cuánto come y cómo se lo come, ¿sí? Si se lo quiere comer con las manos, si quiere meter la cabeza hacia el plato, si quiere comer con cubiertos, eso es cosa del bebé. Si va a comer o no, es cosa del bebé. Cuánto se va a comer es cosa del bebé, ¿sí? Y es algo que tenemos que respetar. Ajá. ¿Y cómo nos quedamos tranquilos? Porque obviamente muchas veces hay esta intranquilidad o estrés de, es que no comió casi nada, ¿no? O no comió nada porque no se comió el plato fuerte, no se comió la carne, aunque sí se haya comido su fruta y sus verduras, y luego los papás dicen no comió porque no se comió la proteína. Ajá. ¿Cómo llegamos a la calma al momento de ver este tipo de cosas que el bebé no está comiendo según mis expectativas? Porque hay que ser realistas. Claro. Este tipo de comentarios se basan en mi expectativa como adulto. ¿Qué Ujú. podemos hacer? Simplemente vigilar cómo está creciendo, ¿sí? Si sigue creciendo en sus percentiles,
en su propio carril, porque cada persona es distinta y cada persona puede crecer en un carril distinto y está bien. Si el bebé está creciendo en su mismo carril de siempre y es un bebé sano y sigue estando bien, entonces que no te estrese cuánto está comiendo y que no te estrese si a veces come bien, lo que sea que eso signifique, y a veces come mal, igual lo que sea que eso signifique. Sí, que a veces come más, a veces come menos, no pasa nada, es algo natural, normal, parte del crecimiento. Cada quien tiene su propio apetito y saciedad distintos y hay que respetarlo. Este, y nos podemos quedar tranquilos simplemente viendo en las visitas al pediatra o la visita al Ujú. nutriólogo pediátrico que esté creciendo adecuadamente. Justo esto que mencionas es súper importante. ¿Cuándo debo acudir al nutriólogo pediatra y cuándo me debo de quedar con mi pediatra? ¿O lo tengo que hacer a la par y debería ser un especialista que consulte como parte de mi rutina de consultas que hago una vez al mes, en el caso del primer año, y luego a lo mejor cada 6 meses cuando ya es un poquito más grande? ¿Hay una diferenciación, Doc, o tengo que hacerlo paralelo? Sí, eh, lo recomendable es que sea algo paralelo. Hay situaciones que por supuesto sí requieren como, o sea, sí o sí el nutriólogo pediatra. No somos tantos a nivel nacional especialistas en nutrición Sí, pediátrica. me costó Este, trabajo encontrarte. cada vez somos más, ¿no? Pero lo ideal justo es que sea a la par. ¿Por qué? Porque la revisión con el pediatra, pues es una revisión médica Ujú. en el que se va a ver, pues que el bebé pues esté bien, sí, lo pesa, lo mide, ve que esté dentro de sus percentiles, pero también evalúa otras cosas, ¿no? Del desarrollo, por ejemplo, hitos, que vaya cumpliendo hitos del desarrollo en tiempo, cuestiones de vacunas, este tipo de cuestiones, ¿no? Que son más del médico. Ahora, en el caso del nutriólogo pediátrico, ahí no nada más estamos viendo o vigilando cómo está creciendo el bebé, que muchas veces podemos aterrizarlo de manera quizás más individual, porque en la escuela lo que nos enseñan de manera general es como que los bebés crezcan en el percentil 50 y se comparan todos contra el percentil 50. Y ahí el nutriólogo pediatra ya hace algo un poco más individualizado de el carril de cada bebé, la talla blanco familiar, o sea, cuánto miden los papás, cuál es el percentil esperado del bebé, es algo que el nutriólogo pediátrico hace en su consulta Ok. y además puede revisar cuestiones de alimentación específicas, ¿sí? Entonces yo sí les recomendaría que sea algo a la par. En general, los primeros 6 meses de vida puede ser una o dos revisiones por si hay dudas respecto a la alimentación de mamá durante la lactancia, Ok. o quizás el ajuste del cálculo, ¿no? De la fórmula, el cálculo de oferta, porque acuérdense que tiene que ser a libre demanda, pero a partir de que se va a iniciar la alimentación complementaria, es un sí o sí que se recomienda que te guíes con tu nutriólogo pediátrico y, como dices, que sea una revisión periódica en el primer año de vida, a la par que las revisiones del pediatra, porque el pediatra va a ver cuestiones médicas, ¿sí? Y el nutriólogo pediátrico, pues va a ver toda la parte de alimentación, de requerimientos, de hábitos, de seguridad alimentaria también, porque muchas veces puede ser muy fácil decir, sí, vas a iniciar tu alimentación complementaria con esto, no sé, con carne y este cereal orgánico, libre de azúcar, bla, no sé qué, ajá, pero ¿y la seguridad alimentaria qué onda? Y eso es algo que Claro. es totalmente del terreno del nutriólogo. Ok, justo eso es como súper importante que nos quede claro, que no debe ser visto como un especialista que voy a visitar, y que yo creo que lo hacemos como adultos. O sea, es ese especialista que ya que te ves pasado de peso, ya que te ves con un problema y dices, ah, ahora sí voy a ir al nutriólogo. Cuando debiste ir antes a aprender a comer de manera correcta. Es exactamente lo mismo con los bebés, ¿cierto? Sí, con los bebés es importantísimo porque hay que revisar justo este, todos estos, eh, todos estos requerimientos que los bebés tienen, que hay que cubrir, requerimientos nutricionales, que no nada más significan calorías. También es una cuestión de estimulación, una cuestión de la parte social de la alimentación, o sea, es algo mucho más integral. Entonces, sí es algo en particular con, pues, con los niños que
se necesita que haya un seguimiento periódico. Igual no vas a necesitar, no todos los niños van a necesitar no estar cada mes en el consultorio, pero sí ir periódicamente evaluando, haciendo esas evaluaciones de alimentación porque van mucho más allá de las calorías y mucho más allá de si tu bebé está o no en el percentil 50. Claro. Ok, vamos a empezar a responder algunas preguntas que he visto que nos llegan por acá. Nos preguntaban acerca de la alimentación complementaria y esta nueva moda que traemos de ser vegetarianos o ser veganos. ¿Qué onda con eso? ¿El bebé puede iniciar en eso? O yo siempre le recomiendo a los papás, la proteína es importante. Entonces, mejor revísalo con tu especialista porque la proteína sí es importante para el desarrollo. ¿Quién mejor que tú que nos puedas decir o que nos puedas hablar de eso? Estamos obsesionados con la proteína y en general, todos. La proteína Okay. sí es muy importante para el neurodesarrollo del bebé. Y claro que es importante que el bebé la consuma desde el inicio de la alimentación complementaria como parte de su dieta, no nada más empezar con solo chayotito y solo ejote, no, hay que empezar con todos los grupos porque necesita de todos los Okay. nutrimentos, incluirá las proteínas, pero tenemos una obsesión cañona con las proteínas, de que la proteína es el nutrimento, panacea que va a hacer que el bebé crezca súper bien. La realidad es que la proteína es uno más de los nutrimentos que el bebé requiere. La realidad es que la mayoría de las calorías del bebé deben de venir de grasas vegetales, la grasa de la leche materna o de la fórmula. Después, en porcentajes o en proporciones, vienen los carbohidratos, ¿sí? Que vienen pues de las frutas, de los cereales, de la leche materna o de la fórmula. Y finalmente la proteína, que lo que requieren los bebés de proteína ronda por ahí del 5 al 10% de todas sus calorías. Son importantes, sí, pero no más importantes que cualquier otro nutrimento. Ahora, Justo, en esta pregunta, dime. no, justo acá tenía una duda importante porque, bueno, hace algunos años los especialistas hablaban que tenías que empezar como por grupos, o sea, como que no se podían mezclar las cosas y entonces tenías que empezar con verdura porque si le metías la fruta, entonces ya no te iba a comer verdura. Y luego decían que el huevo no hasta pasado el año y que algunos alimentos no porque entonces les iba a hacer daño, o sea, es así, o sea, uno hay que empezar como un grupo y luego nos vamos moviendo y luego al final ya hacemos el mix o no. No sé quién inventó eso de que primero las verduras, porque si no, después ya se va a hacer adicto al sabor dulce y no sé dónde se lo sacaron, eso no existe. Está súper documentado que no hay diferencia en cuanto al orden. Tú puedes empezar con carne, tú puedes empezar con grasa, tú puedes empezar con verduras, puedes empezar con cereales, puedes empezar con el grupo que quieras y no va a haber diferencia, ninguna secuencia es superior a otra. ¿Qué sí tenemos que hacer? Que sí, de lo que sí nos tenemos que asegurar es que el bebé tenga de todos los grupos desde el inicio. Es cierto que hay que darle un alimento nuevo a la vez, pero generalmente se comete este error de que el alimento nuevo es, no sé, el chayote, y Ujú. entonces ahora le voy a hacer caso a mi nutrióloga y le voy a meter todos los grupos, y entonces ya no le voy a dar ahora brócoli, le voy a dar aguacate, que es una grasa. Botánicamente yo sé que es una fruta, ya sé, pero bueno, Sí, sí, nutrimentalmente es una grasa. pero es grasa. Ajá. Le voy a hacer caso a mi nutrióloga, le voy a meter grasa. Pero un error muy común es que entonces le quito el chayote y solo le doy aguacate. Ajá. Y después le quito el aguacate y solo le doy carne. Y Esto además no, tres ajá, días tres lo días. mismo Tres para días ver. solo carne, desayuno, comida y cena. Y 3 días Exacto. solo chayote, desayuno, comida y cena. Esto funciona así, no debería funcionar así. Pues es un alimento nuevo a la vez, es decir, por ejemplo, le di chayote y ahora le voy a dar aguacate y el aguacate es el alimento nuevo. Y entonces, como el aguacate es el alimento nuevo, pues no le doy otra verdura, ¿no? Pero tengo que dar los dos. ¿Por qué le voy a quitar el grupo que ya le di a probar? Si ya vi que no hizo reacción, no hay motivo por qué quitarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Le doy un grupo, le doy un alimento y ahora le voy a dar otro grupo de alimento, pero sin retirar el alimento que ya probó. Y así entonces, en los primeros 15 días de la alimentación complementaria, los bebés ya tienen todos los grupos integrados en su alimentación
¿sí? Y los comen varias veces al día distintos grupos, es decir, que quizás ya le introduje el chayote, ya le introduje el aguacate, ya le introduje la manzana, ya le introduje el pescado, y entonces ya para el día 10 o el día 12 es un bebé que ya come tanto en desayuno, comida y cena, tanto chayote como pescado, como ¿qué otro alimento habíamos dicho? Ya se me- el aguacate y la La manzana, grasa. Ok. ¿no? Comen de todos, o sea, no, esto del alimento nuevo, ¿cómo funciona? Entonces, por ejemplo, como le sigo dando alimentos nuevos, le seguiré dando chayote como verdura y comerá chayote quizás por 15 días porque no le puedo dar dos alimentos nuevos a la vez. Y entonces no le puedo cambiar ese chayote porque ahorita le estoy dando como alimento nuevo la carne, ¿sí? Ok. Entonces, aquí la cuestión es, sí le doy alimentos nuevos y sí respeto el no darle otra cosa nueva al mismo tiempo, pero sin retirar todos los otros alimentos, todos los otros grupos de alimentos que ya le di, ¿sí? Ahora, para regresar, porque nos desviamos aquí del tema, regresar a esto de la Sí, pregunta sí. de la alimentación complementaria vegetariana, ¿se puede? Sí, claro que se puede. Eh, ¿Tienes que hacerlo guiada de tu especialista? Ujú. 100%. ¿Por qué? Porque hay que cubrir estos requerimientos de ciertos aminoácidos y entonces el decir, ah, sí, pues que coma vegetariano y ya es algo muy ambiguo, hay que hacer ciertas combinaciones en particular para cubrir ciertos aminoácidos, pero sí, totalmente se puede. Aquí la cuestión es cubrir los gramos de proteína que el bebé requiere con la fuente de proteína pues que tú prefieras, ¿no? Ya sea de origen animal o de origen vegetal, pero sí hay que tener ciertos cuidados porque el bebé requiere mucho hierro, requiere mucho zinc y entonces hay algunas proteínas vegetales que, por ejemplo, casi no tienen hierro y otras que son muy ricas en hierro, y ahí es donde tu nutriólogo pediátrico entra así como pieza clave de la ecuación para poder iniciar con este tipo de alimentación complementaria vegetariana. Y también, por supuesto, para ver qué se tiene que suplementar, va a ser distinto la suplementación si el bebé es alimentado además con leche materna o con fórmula, o sea, sí, es algo que sí se puede, pero que tienes que hacerlo sí o sí guiado de un especialista. Sí, no olviden que siempre que quieran probar algo nuevo, incluso para nosotros como adultos, para volvernos, a lo mejor comíamos carne y ahora decidimos que por alguna razón en la vida hemos cambiado, hay que acudir con el especialista para que nos dé una guía. Si bien es cierto, podemos suprimir algunos alimentos, hay algunos grupos que requieren como intercambiarse y si nosotros requerimos cuidado, pues en los bebés muchísimo, muchísimo más. Por ahí leí otra pregunta, Doc, de la leche bronca. Ay, Dios. Sí, déjame buscarla acá, pero preguntaban Leche, no, no algo le den leche bronca a sus bebés. No lo dice, ¿qué hagan, tan please. buena es la leche bronca para los niños cuando dejan de alimentarse al seno? Un poco en contexto, leche bronca es esta leche que sale calientita de la vaca y vámonos. Directo de la... No lo hagan. Porfa, no lo hagan nunca. Nadie Muchas debería de bacterias. consumir leche bronca. Nadie. Yo sé que para algunas personas es muy rica. Eh, Nadie debería. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo de enfermarnos, porque es una leche que puede venir contaminada y entonces por eso es que se creó el proceso de pasteurización. Y la leche bronca, por supuesto, como dices, es así, salida de la vaca sin pasteurizar. eh, y nadie debería de tomarla, ningún bebé, niño, adulto, nadie. No es lo ideal por cuestiones de seguridad alimentaria eh, e higiene alimentaria. En el caso de ya la introducción de leche de vaca como tal pasteurizada, Ok, sí. en teoría, pues ya la podemos introducir a partir del año de edad, es lo que dicen las guías, por eso digo en teoría, la realidad es que los niños no necesitan otra leche que no sea la leche de sus mamás, la leche materna, y si nosotros, si estamos diciendo y defendiendo que los bebés tienen que tomar leche materna por lo menos hasta los 2 años de edad, pues lo obvio con los niños que no toman leche materna y que toman un sucedáneo, y en el que se busca que el sucedáneo sea lo más parecido a la leche materna, lo obvio sería que entonces también, al igual que los niños alimentados al seno materno, se alimenten de un sucedáneo lo más parecido a la leche materna, por lo menos hasta los 2 años de edad.
descartando entonces la necesidad de pues de leche de vaca. Y por supuesto, descartando por completo la leche bronca. Sí, sí, no, no es lo más recomendable. Nosotros acá recomendamos extender la lactancia lo más que se pueda y si se puede cerca de los 3 años, también lo hacemos. Claro, el mayor tiempo que se pueda. Sí, justo eso es como el ideal. Acá nos preguntan justo lo que platicábamos de la introducción del alimento nuevo. Te digo que traen un mito fuerte es que es todo en un día y luego ya no puedes introducir más que ese porque si no, yo creo que el niño se le va a hacer cortocircuito el sabor, no lo sé. No tiene digo, sí cuando prueban un alimento nuevo es importante que sí lo prueben solo, si le vas a dar carne por primera vez, que prueben solo carne, pero ya una vez que lo probó y que probó quizás ya otro alimento, y de repente quieres mezclarlos porque ese día tú cocinaste algo que los mezclaba, está perfecto, hay que tratar de ir integrando a los niños a nuestra alimentación familiar y si un día tú hiciste de comer para todos en casa espagueti a la boloñesa y tu bebé ya probó la pasta o cualquier otro derivado del trigo, ya probó la carne, ya probó el jitomate, pues dale el espagueti a la boloñesa. Le apartes un poquito antes de echarle sal, porque hasta el año de edad no está recomendable que le echamos sal. Le apartes un poquito, se lo cortas en la textura que tu bebé pueda comer y eso es todo. Ya los puedes mezclar una vez que ya los ha probado antes, ¿sí? La primera vez que los pruebas sí se recomienda que sean solos, pero eso no es sinónimo de que le vas a retirar el resto de los grupos, ¿sí? O sea, Ok. sí es un alimento nuevo, es decir, no le voy a dar otra cosa que nunca haya probado más que este alimento, pero entonces el resto de los alimentos que ya probó los puede comer. Por poner un ejemplo, le voy a dar de comer por primera vez huevo a mi bebé, que por cierto, a partir de los 6 meses ya se puede dar huevo. Y esto de que primero la yema y luego la clara, igual que eso de se lo sacaron, es falso, le puedes dar huevo revuelto, le puedes dar los dos y le voy a dar huevo por primera vez, ¿no? Y mi bebé al momento ya come de verduras, ya come ejote, brócoli, chayote y zanahoria, de frutas ya come pera, manzana, plátano y papaya, de cereales ya come avena y ya come arroz, esos son alimentos que ya probó, ya sabemos que no le ocasionó ninguna reacción. Y entonces le voy a dar huevo por primera vez y se lo voy a dar solo, pero le tengo que seguir dando de los otros grupos. Y entonces lo que voy a hacer para respetar esta regla de los 3 días sin otro alimento nuevo es que entonces los otros grupos los voy a cubrir con alimentos que ya probó, ¿sí? Claro. Con todos estos alimentos que ya dijimos que mi bebé ya probó, con esos cubres los otros grupos. ¿Sí? Pero tienes que darle y ofrecerle de todos los grupos y no nada más un solo alimento, porque si no, imagínate qué terror, y sigue sucediendo, ¿no? Que primero se echan todo el mes de verduras y le di chayote 3 días y luego se lo quité, y le di brócoli 3 días y luego se lo quité, y luego le di zanahoria 3 días. Entonces el bebé lleva un mes comiéndose 4 calorías nada más por alimentos complementarios porque le estás dando solamente una verdura en cada periodo. Y no, o sea, esto es algo que se confunde mucho. O sea, sí hay que respetar la regla de alimento nuevo, de no darle más de un alimento nuevo y respetar los 3 días, pero también es respetar que requiere de todos los grupos y entonces le sigo dando de los alimentos que ya ha probado de los otros grupos. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a ir cerrando. Yo sé que a lo mejor nos quedaron ahí algunas preguntas. No se preocupen, ya saben que la doctora o los especialistas que nos acompañan siempre nos ayudan a contestarlas, ya sea a través de que nos escriban y los ponemos en contacto o bien aparecen sus datos durante nuestra transmisión para que se pongan en contacto con ella. Y entonces diríamos, Doc, la alimentación complementaria empieza a los 6 meses. Máximo 6 meses y medio, no debemos esperar más. Podemos utilizar el método que más nos acomode a nuestro estilo de crianza y a nuestro modelo familiar. Debe ser apoyado por el especialista. En este caso, sugerimos que visiten sí al pediatra, pero que tengan un nutriólogo pediatra que les ayude a todo este proceso, recordando que la alimentación es base para el neurodesarrollo, que en este caso nos va a ayudar mucho a que todo funcione de manera adecuada y
necesitaríamos conocer esta parte del método. Y para conocer esta parte del método, yo sé, Doc, que tú vas a impartir por ahí un tallercito o algo. Sí, yo habitualmente tengo este taller de alimentación complementaria, lo impartimos 2 veces al mes. Justo ayer fue fecha de taller. Y este taller pues está orientado justo a los papás de bebés que ya están prontos a iniciar, papás que quieren saber cómo iniciar. La próxima fecha de taller que tenemos es el 22 de julio. Pueden encontrar el link para inscribirse en Instagram, está en mi biografía, ahí está el link. En Facebook está en la publicación marcada hasta arriba. Y pues es un taller que justo busca guiar a los papás en todo este proceso, ¿sí? De saber qué onda con esto de los alimentos y las alergias, si es verdad o no, que lo tengo que retrasar, por qué digo que no lo retrases, cuál es la evidencia, cuestiones de postura, cuestiones de estimulación y cuestiones que hay que conocer, ¿no? Del proceso que el bebé tiene que tener para comenzar a aceptar los alimentos. Se les da un manual padrísimo en el que les damos una guía de cómo van a iniciar la alimentación de su bebé. Este manual tiene una guía individualizada por fechas de cómo ir introduciendo los alimentos. Vienen también recetas de cómo lo puedes ir introduciendo. Y más recomendaciones, la verdad es que está padrísimo. Les sirve muchísimo para poder iniciar con esta etapa, y sobre todo pues les ayuda a no caer en estos mitos de la alimentación complementaria que podrían poner en riesgo nutricional a sus bebés. Entonces, búsquenlo aquí en mis redes sociales. Está ahí el link, está súper fácil. Solamente es un clic para poder inscribirse. Y les digo, generalmente lo hacemos 2 veces al mes. La siguiente fecha es en un par de semanas, un poquito más, el 22 de julio. Y si alguien, porque por ahí me escribieron hoy preguntándome qué hago si lo necesito antes, mi bebé cumple 6 meses el 8 de julio. Bueno, también tenemos esta asesoría de alimentación complementaria de manera individual. También la pueden solicitar a través de mis redes sociales. Perfecto, entonces ahí está ya la información y la invitación. Recuerden, papitos, que es sumamente importante que le pongamos atención a estos detalles que uno por la cotidianidad deja pasar, como es la alimentación y que es esencial para un desarrollo sano e integral. Te agradecemos mucho, Doc, habernos acompañado. Estamos muy contentos con tu participación. A mí me dio muchísimo gusto estar con ustedes y me dará siempre muchísimo gusto poder resolver todas estas dudas para ir cada vez ganándole la batalla a todos estos mitos de la alimentación infantil. Sí, que la hacen terrorífica, ¿no? Quiero cerrar con esta imagen que nos compartías, que me pareció increíble, donde las mamás a veces, yo en las mamás de la estimulación que están conmigo les digo, mira, ponte plástico en el piso y no te preocupes, se tiene que Yo les digo ensuciar. que pongan periódico. Sí, ponte un plástico en el piso y no te preocupes, se tiene que ensuciar, tiene que batirse, tiene que experimentar la comida, porque también de eso se trata el desarrollo, de este proceso de textura, de este proceso de conocer. Mucho decimos nosotros que al principio la alimentación, más allá de nutrido, de otorgarle algo de nutrición, es experiencia. Experimentar textura es un juego, es parte del aprendizaje y es necesario. Entonces, siempre les digo, mira, ponte un plástico abajo y luego ya cuando termine lo recoges, lo lavas, lo tiras y ya te quitas el problema. Yo por eso les digo periódico, consigue periódico y pones así periódicos debajo, pones la silla arriba y ya cuando termine, entonces ya le haces bola el periódico y lo tiras, porque exacto, hay que dejar que los bebés se ensucien y se estimulen e interactúen. En Facebook me parece se está compartiendo la imagen, se ve padrísimo. En Instagram justo es el post que subí hoy, el post que subí hoy ¿qué digo cuando me preguntan de tips? Justo esto digo, déjalo interactuar con tus alimentos, déjalo ensuciarse, sí, va a ser un desastre. Justo hoy una amiga me decía,
me contestó, ¿y quién va a lavar la ropa? Pues nadie, dale sin ropa, o sea, con la menor cantidad de ropa, y mira, si no ensucias ropa y él se estimula más. Eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros bebés en este proceso de alimentación complementaria. Déjenlo que interactúe, déjenlo que se ensucie, déjenlo llevar su proceso. eh, Asegúrense que los vea comer porque ellos imitan y si te ven comer ellos van a saber qué hacer también. Este, pero sí, o sea, lo más importante justo es eso, no nada más es nutrición, la alimentación complementaria y la alimentación en general, es, es una interacción social, es Ujú. neurodesarrollo, es, híjole, muchísimas cosas. Entonces, eh, quienes están viendo en Instagram y no han visto mi post, vayan a mis historias, ahí lo pueden ver también, o a mis posts de hoy, para que puedan ver esta imagen y puedan ver todas estas recomendaciones, ¿no? De cómo sí dejar de estimular a nuestro bebé y de las cosas que hay que evitar que interrumpen este proceso de estimulación. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Con esto cerramos. Les recordamos que nos vemos la siguiente semana con un especialista nuevo. Por favor, seguir las recomendaciones que nos hacen. Si podemos quedarnos en casa, hagámoslo y disfrutemos de este proceso de alimentación que es parte del desarrollo de sus pequeñitos. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Diviértanse mucho. Bye. Que estén muy bien. Les voy a dejar el video aquí en Instagram TV para que lo puedan compartir y ver en otro momento si es que no lo alcanzaron a ver. ¿Sale? Que estén muy bien.